Especializada en consumo. ¿Qué tal, Carolina Agustina? ¿Cómo estás? Agustina, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, placer de saludarte. Me alegro. Buen día, Carolina. Baltasar te saluda, gracias por acompañarnos. Por favor, buen día, Baltasar. Bueno, muchos temas para hablar con vos, Carolina. Por supuesto que el consumo es uno de los motores de la economía y este es un año bisagra, un año atípico y claramente cómo evaluar lo que ha sido este 2020 en esta instancia y qué perspectiva hay para lo que resta para finalizarlo. Sí, efectivamente diciembre es un mes de balance y en este año particular estamos viendo qué pasó en 2020 y lo que nos va a deparar para el próximo año. En principio, un año con algunas características propias de la pandemia. Por ejemplo, lo que sucede con la extensión de los congelamientos que tienen consecuencia en lo que hace al consumo masivo y que termina afectando a todos. Entonces, digo la extensión de congelamiento porque recordemos que en abril del año pasado se tomó la decisión de dejar sin efecto aumentos y nuevos cuadros tarifarios de servicios públicos, que son importantes a la hora de hablar de la canasta de consumo en general, de la canasta básica total. Este año se extendieron y es se quiere, la discusión que va a tener lugar el primer trimestre de 2021 de cara a una tarifa de transición, podría decirse de alguna manera, y ya se están estableciendo algunas cuestiones. Los que no pueden pagar, los sectores más vulnerables, cómo se va a reforzar a ese área, qué va a pasar con los que sí puedan hacerlo, donde va a haber dos grandes grupos, uno principalmente que va a ser el de la clase media y el que vaya a poder abonar tal vez una tarifa sin algún tipo de subsidio o por lo menos con el menor subsidio posible. Esto es importantísimo. Y después cuando hablamos de consumo masivo, también fue un año con características especiales porque precios máximos llegaría a su fin también al finalizar este año. Recordemos que se puso en marcha el 20 de marzo, de mano del aislamiento obligatorio, y retrotrajo los precios de todo lo que son las compras del supermercado, ¿no? Alimentos, bebidas, artículos de limpieza, higiene personal y demás, en vistas a los precios que comenzaron a actualizarse de una forma desenfrenada en más o menos unos 10 días. Llegan a su fin y van a tener consecuencias en la inflación. Una inflación que, recordemos, pega mucho a los que menos tienen, porque cuando vemos los niveles de pobreza e indigencia, lo que se analiza es cuánto de ese salario o de esos ingresos que tienen los que menos tienen va destinado al consumo masivo. ¿Y por qué tiene más peso? Cuando vemos que el IPC, el índice de precio del consumidor, la inflación, siempre está por debajo del, hablando en índice general, de lo que es el apartado alimentos y bebidas. Durante estos años nos hemos acostumbrado a que los alimentos y bebidas tengan una inflación muy importante. Luego habrá un desagregado que analizar, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles fueron, porque interpreto que los hubo, los principales cambios en relación a los hábitos de consumo durante este año? Porque salvo algunas cuestiones, me parece que cayó abruptamente y aún así tuvimos entre un 30 y un 40% de inflación, ¿no? Tenés de todo, porque en la instancia inicial, si se quiere, en el mes de recuperación económico, que es tradicionalmente el mes de marzo, entre marzo y abril, y digo esto porque cuando uno viene de las vacaciones, comienza a ver la actividad tal cual es. Cuando comenzaba la actividad en el año, se dio este parate absoluto a través del aislamiento obligatorio. Y eso determinó que muchas actividades no tuvieran actividad, o sea, sin funcionamiento, cero. Esa restricción y limitar tan solamente el funcionamiento de lo que era básicamente esencial, hablamos de la compra de alimentos y bebidas y de artículos de farmacia, hizo que creciera exponencialmente la compra en supermercados. Lo primero que sucedió, la respuesta a una pandemia, la compra masiva, ¿no? Me estoqueo. ¿Por qué? Porque imagino que en el mes, si estamos en el mes de marzo situados, ¿no? Que la pandemia este aislamiento me puede llevar 15 días, un mes, 40 días, como lo dice la cuarentena su nombre, ¿no? Pero no más que eso, nadie podía imaginarse meses y meses con esa realidad. Entonces, después pasamos a la siguiente etapa. Ya la actividad comenzó a afectar a todos. El factor adicional que también tuvieron los servicios públicos domiciliarios, se incrementaron porque la gente permaneció más tiempo en la casa, gastaron, tal vez no se gastó en otras actividades, no hubo todo lo que tiene que ver con la adquisición de indumentaria, de calzado, pero sí para pagar la boleta de la factura de electricidad o de gas o de otros servicios esenciales.
Y luego, bueno, el fenómeno que estamos viviendo ya ahora, ¿no? Con vistas a el próximo año, que repito, es un año que tiene todo medianamente congelado y los ojos están puestos en el descongelamiento. ¿Cómo se va a dar? Les decía recién lo de tarifas, ¿no? Sí. Pero además, ¿qué va a pasar con lo que más preocupa? Los alimentos. No es menor. Algunas medidas que se dieron a conocer por estos días, asociadas a el fin de año, hablo de la canasta navideña, los 3 cortes de carne que se conocieron la tarde de ayer. Sí. Lo que intentan es poner el ojo en que van a haber negociaciones con algunos sectores en vista de que ya se sabe que Precios Máximos va a desaparecer. ¿Cómo se va a fortalecer algún programa? Y pensar en, por ejemplo, en el último año, según el IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, los cortes de carne promedio aumentaron casi un 55%. Entonces es un tema, ¿no? Uno de los productos básicos. En la última década bajamos per cápita en la Argentina 10 kilos de consumo de carne vacuna y ha crecido la del pollo. Esto responde a una cuestión económica. Entonces esas son las cuestiones que se están analizando en función a cómo se está fortaleciendo, además con planes sociales, con la tarjeta alimentar que se refuerza, pero que son planes para diciembre, para enero. El tema va a ser cómo va a acompañar esto durante todo el próximo año, ¿no? Claro, Carolina, en otro rubro que también el presidente puso un poco el foco, y me refiero a los empresarios ligados a la construcción, porque uno de los rubros que de alguna manera en la pandemia se ha movido, fruto de que la gente ha estado más en la casa, es el rubro de materiales para la construcción, para reparaciones, mejoras y demás, incluso amenazándolos con la ley de abastecimiento. ¿Ustedes tienen algún relevamiento hecho sobre el aumento que han tenido el Portland, los diferentes insumos a la construcción este último tiempo y esa dinámica que según el presidente es de especuladores? De agosto en adelante, donde se sintió un incremento importante, el sector manifiesta un 30% para algunos productos de los que más aumentaron, 30% promedio, es decir, algunos pueden estar por arriba de ese porcentaje, y la verdad que es un número relativamente importante. Lo otro es, como bien decías, las faltantes. Si realmente las faltantes que uno ve cuando como minorista va a hacer una compra en algún comercio de proximidad y la respuesta que se encuentra es que no tiene, bueno, el hecho de aplicar la ley de abastecimiento, como bien decía, que el propio presidente y a través de la Secretaría de Comercio también hubo una intimación para que trabajen desde el origen, desde la producción y aseguren una cantidad, bueno, tendría que a estos días ya normalizar. Digo que todavía normalidad no hay como la conocíamos. Y si hablas con el sector, lo que te van a decir es que lo que les sorprende a ellos es que se dé varios frentes de faltantes simultáneos, lo que puede responder al tipo de cambio, aunque hayamos pasado fenómenos similares en el pasado, este no tiene parangón, no tiene algo que podamos compararlo, porque siempre podías ver que faltaban ladrillos huecos o aquellos que fueran asociados a metales o al acero o algún artículo que tuviera un componente importado. Ahora se dieron que las faltantes estuvieron a la par. Hay que entender también qué pasó con el tipo de cambio, ¿no? En el mes de septiembre, octubre, hoy Sí. está más estable, pero la respuesta fue esa. Hasta que yo no tenga un precio de $1 definido, bueno, decido no poner mi producción a la venta. ¿Por qué? Porque el valor de reposición me va a hacer perder plata. Esa es la lógica por la cual la gente no termina encontrando un producto como en el caso de materiales de construcción. Uh-huh. Bueno, vos hablabas un poco del dólar y del batado que estamos en cuanto a los precios, pero el dólar ha bajado en estos últimos meses, bueno, ha hecho de todo este año, ¿no? Pero en referencia al tiempo en el que estuvo en baja, los precios nunca bajan. O sea, siempre suben con el dólar, pero nunca bajan con el dólar. Efectivamente, desde el sector alimenticio la respuesta, yo me dedico a trasladar, ¿no? Lo que responden es, bueno, nosotros estamos más que un 30% atrasados, nos han congelado los precios, tenemos un protocolo de COVID para lo que es la industria alimenticia que baja la producción, sin embargo, cuando uno va al supermercado ve que los precios se siguen actualizando, y más allá de un termómetro que uno pueda tener o no de las compras, lo refleja, como decía al comienzo, el INDEC, porque los alimentos y bebidas no han parado pese al congelamiento del precio máximo, que toma una cantidad de productos importantes de la canasta básica, no han parado de aumentar.
la verdad que también estamos hablando de un país en que se hace muy difícil la transparencia, ¿no? Entender por qué aumentan algunas cosas, cómo se componen esos pedidos de aumento. La Secretaría de Comercio se los ha pedido a la industria para de esa forma poder autorizarles 2 aumentos, el que tuvo lugar a mediados de julio y el otro que tuvo lugar a mediados de octubre, dentro del propio programa Precios Máximos, y no superó el 10%, es decir, que la estructura de costo para la Secretaría de Comercio no podía permitirse un aumento superior. Ahora, la industria dice que están retrasados. Ese tira y afloje termina teniendo esas consecuencias, por eso los ojos están puestos a ver cómo va a ser esta salida, si va a ser ordenada o desordenada, pero tan solo un ejemplo de lo que es la inflación. Dentro de un programa de congelamiento de precios, como es los 3 cortes que se conocieron la tarde de ayer, esos mismos 3 cortes en el mes de abril de 2019 y bajo la administración de Mauricio Macri, tuvieron 149 pesos de referencia. Hoy cuestan el asado 350 pesos, 460 el vacío y 480 el matambre. O sea, fíjense que tomando comparativamente 2 programas que estuvieron que congelan sus precios, lo que han aumentado, ¿no? Se han duplicado cuántas veces. Eso a tener como referencia real de lo que el propio gobierno maneja, incluso estos precios que van a estar disponibles el 19 y que tienen un objetivo principal, que es el de contentar a las familias en materia de que no puede faltar carne vacuna en la mesa. Bueno, va dirigido a un sector en particular, ¿no? Entonces, fíjate que la comparación ya te demuestra que un programa congelado, que está con un precio por debajo ha aumentado tantas veces. Es una preocupación, y a esto no le estamos sumando otras cuestiones, como por ejemplo lo que es el apartado vivienda, lo que va a suceder en 2021 con no solamente la actualización de los créditos UBA, sino principalmente el alquiler. Este alquiler que llegó este año a mitad de 2020 con una ley que, según el sector, también te dice que no ayuda mucho al beneficio de quienes no tienen casa propia, ¿no? Bueno, menos mal que uno de los ejes de campaña del gobierno de Alberto Fernández era lo del asado, ¿no? Sí, que nos vamos a poder comer el asado y que vamos a llenar la heladera. Realmente estamos complicados con ese tema, con la mayoría de los rubros, Carolina, por lo que estás diciendo. Y te quiero preguntar, en esta perspectiva, si se puede de alguna manera describir, en función de este 2020 y de las perspectivas que estás marcando, ¿qué radiografía tiene para vos el nuevo consumidor argentino? Porque ahora es como que salimos a la calle, pero ¿nos falta poder adquisitivo o nos falta trabajo para consumir, no? Es de lo más flexible el consumidor argentino, y no de la región, sino creo que del mundo, porque tiene que saber a la hora de comprar lo que habitualmente tiene la lista pegada en la heladera, bueno, mover a toda la familia para ver si la promoción de 2x1 es real o no, si le conviene comprar esta semana o aguantarse una semana más. La verdad que es un absurdo vivir así, pero nos hemos acostumbrado. Y nos hemos acostumbrado no en tiempo de pandemia, hace años. Por eso se entiende el crecimiento de la compra en mayoristas, ¿no? En comercios donde la gente parece debe trasladar a un lugar, pero le termina ganando la inflación. Digamos, el mejor aspecto económico para una familia hoy es estoquearse de aquello que va a consumir los próximos meses. Es inaudito si uno lo piensa un poco. Si no se lo toma con humor es triste, ¿no? Pero lo que veo es un consumidor. No hay un tipo de consumidor, es muy flexible lo que sucede en la Argentina. Está el que tiene la posibilidad, como decía recién, de comprar en un mayorista, estoquearse, guardar desde papel higiénico hasta latas de conservas en la casa, y aquel que está pensando en la promoción del día para hacer el almuerzo. O sea, es una radiografía muy dura, pero es la que tenemos en la Argentina, donde pensar que una familia tipo tiene que casi, al mes del pasado, ahora seguramente lo vamos a superar, reunir 50.000 pesos para que 4 bocas puedan comer y vivir relativamente, donde no se considera el aspecto de si esta familia alquila y necesita 50.000 pesos. Es decir, un alquiler promedio en la provincia de Buenos Aires ronda para un departamento de 2 habitaciones los 23.000 pesos. Y hago esa salvedad porque 23.000 pesos más 50 son 73. Y si una familia tuviera un solo ingreso con 73.000 pesos estaría pagando ganancias. Es un absurdo. O sea,
estamos en la verdad, en uno de los momentos que la verdad, no tienen sentido algunas cuestiones de las que estamos viviendo. Por eso digo, hay que ver dónde estamos parados hoy y qué vaya a suceder, y en un año que no vemos que haya además reactivación económica, que no haya fuentes de trabajo que se generen, eso es lo más preocupante, y esto asociado, como decía, principalmente lo que tenga que ver con el sobreendeudamiento. Hoy las familias argentinas están más sobreendeudadas que hace año y medio, y a diferencia de lo que sucedía habitualmente, que se conoce como sobreendeudamiento activo, que son malas decisiones económicas que puede tomar una familia o una persona de manera individual a la hora de sacar créditos o utilizar la tarjeta de crédito o más de una. Bueno, ahora hay un sobreendeudamiento pasivo. La gente ha caído en la deuda porque se ha quedado sin empleo, donde el ingreso principal ha desaparecido, donde lo que hace al pago de servicios públicos tenga que recurrirse a un plan de pagos, digamos, eso es lo que más preocupa, ¿no? Me quedé pensando en esto que vos decías de la transparencia, ¿no? Y de la inflación y del consumo y del gobierno de Macri y la carne, en referencia ahora a cómo está el precio con Alberto Fernández. Parece que fue hace un montón de tiempo, pero en el gobierno de Macri se pidió que se detallaran los costos financieros asociados a las compras en cuotas. Fue algo así, ¿no? Transparente se sí. llamaba el programa, se lanzó, si no me equivoco, a principios de 2017. En realidad nosotros tenemos una ley, que es la 25065, que es la ley de tarjeta de crédito. La gente no lo conoce, no. Y lo que sucedía justamente, esta es una ley que tiene casi unos 30 años, y lo que sucedía justamente es que había, la verdad, una confusión. Una de las cuestiones más reclamadas en el mundo consumeril, como se lo conoce, porque había falta de información, ¿no? Una de las claves de Argentina es la falta de información, la falta de ese acceso a la transparencia. Y en ese momento este programa buscaba que cuando uno fuese a un comercio tuviese claro si pagaba un producto en efectivo, con débito o con un pago en tarjeta de crédito, no hubiese diferencia en el precio, y que de buscar una financiación fuera claro cuál era el porcentaje según qué tarjeta y qué banco. Bueno, algo se pudo mejorar, pero la verdad que la pandemia hizo retroceder a algunos casilleros. Sí, tal cual. ¿Y por qué los países sin inflación no ofrecen cuotas, y los que tienen alta inflación como nosotros todo lo pagamos en 12, 18, 6, 3, 1 millón de cuotas? Bueno, el problema también es con quién nos podemos comparar, ¿no? Pensemos que la inflación anual más alta de la región la tiene, después de Venezuela, nosotros, nosotros, sí. Pero digo, si nos sacáramos de esa imagen, sí. Uruguay, y es 9% anual. Claro. Imagínense, o sea, Perú tiene deflación, y hay otros países que tienen entre un 4 y un 6% anual. O sea, básicamente es poder pensar en el largo plazo. Hoy, más allá de decir, bueno, tengo que pagar, un absurdo, pagar la comida en cuotas, o sí. Obviamente. O los servicios también. Los servicios, estas últimas semanas se ha visto muchísimos casos de planes de pago para servicios. A eso sumarle, obviamente, no bienes suntuosos, sino indumentaria, lo que hace también a otras cuestiones que uno las paga, como bien decían ustedes, en año y medio. Pero es más, no tenemos posibilidad en la Argentina de tener crédito para el acceso al hogar, para el acceso a la compra de una casa, porque justamente ya vimos el desastre de lo que sucedió con los UBA, y esa fue la mejor opción. Los otros países no tienen eso, pueden pensar en un plan a 20 años, a 10, a 15, nosotros no lo podemos hacer, y lo hemos perdido de vista. Eso es lo que uno más lamenta, ¿no? Ahora, volver a ese carril sería lo ideal. Acá podemos dejar muchas cuestiones de lado de lo que hemos hablado, siempre y cuando se resuelva el tema de la inflación. El tema es quién la va a poder resolver y cuándo. Tal cual. Y si la podremos resolver, ¿no? En algún momento. Es el cuento de la buena pipa. Justamente ayer hablábamos de eso. Gracias, Carolina. Un placer charlar con vos siempre, ¿eh? Como siempre. Hasta luego, chicos. Hasta luego, que estés muy bien. Hablábamos con Carolina Sores, ella es periodista especialista en consumo.